Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Sí? Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Sí? A ver si me ayudan, por favor, con el micrófono. A ver si me ayudan, por favor, con... Ya, listo. Ya, ahora sí, vamos a iniciar la clase. Bueno, quiero mostrarle parte de lo que... A ver, no tengo aquí... Bueno, la unidad que vamos a ver ahorita es sobre lo que tiene que ver con Internet. ¿Sí? Entonces, ¿qué abarca esta unidad? Dame un segundito. Bueno, esta unidad lo que es la parte del Internet. ¿Sí? Bueno, vamos a ver todo lo que es correo electrónico. Déjame que estoy buscando un PEA. Ya. Aquí estamos. Listo, ya les comparto. Listo, ¿sí pueden observar todos? Listo, entonces, en esta unidad, ¿sí? Ya la unidad 1 ya la terminamos, ¿sí? Esto de la unidad 1 les voy a hacer una pequeña prueba. Justamente ahorita estaba elaborando las preguntas. Ya me hacen falta algunas preguntas por elaborar para terminarles el cuestionario y puedan rendir. ¿Sí? El examen se los voy a habilitar. Será más tarde, más en la noche. Van a tener tiempo para rendirlo hasta el día viernes. ¿Sí? Van a tener 3 opciones para poderlo rendir. Y recuerden que ya eso sí, ya es calificado. Ya no es como el anterior que no tenía una validez. ¿Sí? El anterior era diagnóstico. Este de aquí sí es ya con puntuación. A ver, en esta unidad que vamos a ver sobre el Internet, vamos a ver sobre el manejo de los componentes de Google, manejo y configuración de correo electrónico, almacenamiento en la nube y la última parte que es el aula virtual. ¿Sí? Voy a tratar de ser un poco más breve y también ir un poquito rápido porque por cuestión de tiempo, ya que con ustedes solamente tengo 2 horas de clase, entonces voy a ver la forma cómo avanzar un poco más rápido y asimismo irles explicando de la mejor manera, ¿no? Para que puedan entender, ¿sí? Es poco el tiempo que se tiene, son 2 horas en la semana. Y bueno, nos tocará ahí a ver cómo hacemos milagro para explicarles todas las temáticas que tengo que darles a ustedes. Bueno, con respecto a la parte de los componentes de Google, si ustedes abren su navegador de Google, ustedes, bueno, en su navegador, si le dan a la parte de sincronizar, ¿sí? Ustedes se registran con su cuenta de Gmail, ¿sí? Al que ustedes ya se registran en su navegador con su cuenta de Gmail, todo lo que ustedes realicen en esa cuenta se les sincroniza con su correo electrónico de Gmail, ¿ya? Ahora, ya después que ustedes han ingresado ya su cuenta de Gmail en su navegador, recuerden lo que es navegador, ¿no? Por algo ya expusieron la clase anterior. Bueno, me tocaba hacer debo darles, les voy a explicar las exposiciones de la semana anterior, me falta eso, antes de pasar esto aquí, pero bueno, voy a explicar un poquito esto de aquí y de ahí regreso a la clase anterior para reforzar las exposiciones de ustedes. Bueno, luego que hemos entrado al navegador, este de aquí es un navegador, ¿sí? ¿Cómo yo cómo yo observo los componentes que tengo de Google? La forma para que ustedes, tanto mi persona como ustedes, puedan ver los componentes de Google, ya después que entran a su navegador, ustedes lo encuentran aquí en las 9 cuadrículas. Si dan clic ahí encuentran todos los componentes de Google, ¿sí? Aparte de aparecernos estos que están aquí, si damos más productos de Google,
encontramos muchos más, ¿sí? Entonces aquí tenemos todo, es decir, todas las herramientas que nos provee Google, sí que nosotros podemos hacer uso, ¿ya? Entonces, ustedes ingresarán y se darán cuenta de todos los componentes. De todos esos componentes vamos a ver lo que es correo electrónico, un poco para explicar el manejo del correo electrónico, lo que es el almacenamiento en la nube, lo que es compartir un archivo, aunque eso ya lo hicieron ustedes, ya me adelanté de lo que justamente eran las tareas que ustedes realizaron, les hice un video justamente explicándoles esa parte de ahí, entonces ya algo hemos adelantado también, ¿no? Hacer, compartir un archivo de Word, de Excel, de PowerPoint, ¿sí? Y ya luego, por último, Google también tiene lo que es Classroom, y viene a ser como el aula virtual que trabajamos nosotros en lo que es el Moodle. ¿Sí? Bueno, esa parte no la voy a explicar, sino que más bien les voy a explicar más bien cómo se maneja el Moodle, más que el Classroom de Google. ¿Sí? Listo. Entonces, antes de adentrarme a la parte de explicarle lo que es la primera parte con respecto al manejo del correo electrónico, ¿sí? Quiero hacer un refuerzo de la clase, un refuerzo de las exposiciones que ustedes realizaron la semana anterior, ¿sí? Bueno, esperaba que se conectaran las compañeras que no habían expuesto, ¿sí? Veo que no están conectadas. Sí, sí, para poder colocarles las notas y puedan exponer, ¿no? Pero bueno, ya que no están, bueno, tocará decir ya continuar. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿con quién A mí me hablo? tocó exponer hoy día con Evelyn Teneda. Evelyn Tejeda, déjame ver. Seguro no me expuso la semana anterior. ¿De qué grupo es usted? Ah, ya, No, fui sí. la que le dije que no podía estar Ya, por trabajo. ya, ok, listo. Ya la encuentro por aquí. Este es el grupo Zen, ¿cierto? Ya le busco entonces. El grupo fatal. No encuentro lo que es. Ya, no quiere. Levántese atrás por poner. Dale galleta, es que ya esta no va a comer, esta que lo bota. Toma galletita, ya esa arroz de el baile. ¿Cuál es su temática a exponer, Evelyn? ¿Sobre qué me va a exponer? Evelyn. Sobre la definición y la historia del mouse. Ya listo. No, ustedes se pasan, por Dios. Ya listo. Ya puede comenzar, Evelyn. Ya, a ver, la historia del mouse. Dice que esta fue diseñada por Douglas Engelbart y Bill English durante los años 60. También nos dice que fue creada en un laboratorio de la Universidad de Stanford y que esta se dio a partir de una idea, o sea, que no se dio por casualidad, sino que esta se dio de una idea que surgió de un proyecto importante que buscaba aumentar el intelecto humano, es decir, que buscaba la comunicación entre el hombre y la máquina. El mouse de la computadora logró dar el paso definitivo a la aparición de los primeros entornos o interfaces gráficas de usuario.
La primera maqueta se construyó de forma artesanal, de madera, y se patentó con el nombre de indicador de posición XY. Esta fue la primera, como que era el primer mouse que se dio, se apareció para un sistema de visualización. Este primer modelo disponía de 2 ruedas metálicas que al desplazarse por la superficie movían 2 ejes, uno para controlar el movimiento vertical del cursor en la pantalla y el otro para el sentido horizontal. Además, tenía un botón rojo que en su parte superior era para hacer clic. Como definición del mouse, podemos decir que esto viene de una palabra inglesa que significa, su significado es ratón, por su forma que todos, como todos ya la conocemos y tiene un rabito, entonces se asemeja con esta especie, es por eso que se la denomina así. Es un dispositivo informático que envía una dirección, una posición o coordenadas para interactuar el entorno gráfico de una computadora. Es con la que nosotros nos podemos desplazar para poder seleccionar alguna opción que deseemos. Ya. Continúe, por favor, Evelyn. Profesor, ¿me puede repetir? Yo, continúe, rapidito, por favor. Tenemos poco tiempo. Me tocó lo que es Juan y Man. Listo, solo tengo esta parte de aquí, no me subieron más diapositivas. Listo, continúe. Man y One son redes informáticas que tienen diferentes, o sea, son para diferentes usos y significados. Una de Man, esta se utiliza más para lo que es como en casa, o sea, lo que entendí. Man es para las redes que más se utilizan dentro de una casa y que uno puede compartirla. En cambio, One decía que estas se utilizan más en grandes empresas para lo que son las conexiones. Eso es todo. Listo, ok, gracias, Evelyn. Deshabilita el micrófono, por favor. Ya, listo, muchísimas gracias. No sé si está Bautista Adriana y Valencia Julia, me parece, que son los que me hacían falta. ¿Se encuentran o no se encuentran? Creo que no se encuentran, me parece. Bueno. Profesor, buenas noches. ¿Y con quién hablo? Profesor, Recuerden que si no me levanto la manito no sé quién me está hablando. Lo que pasa es que yo ese día no pude estar, el día de las exposiciones. ¿Quién me está hablando ahorita? González Quiñones. Ya, ¿y usted de qué grupo es? Ah, González Shirley. Ya, usted del grupo B. Sí. Listo. Ya, a ver, ya le pongo para que me puedas poner rapidito. Me había olvidado de que, bueno, tenían todavía, me hacían falta de exponer todavía. Y me había olvidado también que tenía yo que reforzar las expresiones de ustedes. Ya, pero ya tenía era listo ya comenzar con la temática de la unidad 2. Porque como les digo, tenemos poco tiempo y hay que aprovechar el mayor tiempo que tengamos. ¿Sobre qué me va a hablar? ¿Qué temática?
Sobre el escritorio. Escritorio, listo. Ya le busco. Listo, comience, por favor. ¿Ya? Ah, buenas tardes con todos. Voy a hablar acerca de la historia del escritorio. La historia del escritorio de Windows es verdaderamente rica y si bien ha ido evolucionando con el tiempo de a poco, este cada vez está un poco más avanzado. Cuando hablamos del escritorio nos referimos a eh, que es la parte principal, es la pantalla principal que podemos observar una vez que iniciamos el sistema operativo de lo que es Windows. Dentro del escritorio tenemos lo que es el botón de encendido, que es uno de los botones principales que encontramos en el escritorio. Se caracteriza por, este se caracteriza, dentro de las características tenemos las barras de tareas. La barra de tareas aparece en la parte inferior de lo que es la pantalla. Cuando se abre un programa, aparece un botón para dicho programa, en la barra de lo que es la barra de la tarea. En mis documentos también tenemos como característica. Esta carpeta es la ubicación de almacenamiento que tenemos predeterminado de un documento gráfico y otros archivos que encontramos en lo que es el escritorio, como guardamos programas de web y guardar. El mi PC, esta carpeta permite ver rápidamente el contenido de discos duros, de etiquetas y unidades de CD como característica. Utiliza esta carpeta para buscar recursos compartidos en lo que es la red o lo que esté conectado a internet, el equipo. Papeles de reciclaje, estas almacenan los archivos que nosotros desechamos. Internet Explorer, esta funciona mediante una conexión a lo que es el internet. Podemos probar lo que es Word, Windows y la internet local, siempre y cuando haya el internet. ¿Escuchan? No sé Sí, si me escuchan. continúe, por favor, rapidito. Escucho, profesor. Las partes del escritorio, si me ayuda en la diapositiva. Las partes del escritorio, esta ocupa la mayor parte de la pantalla. Aquí tenemos que hace la función de lo que es el escritorio físico. En esta área tenemos lo que es el botón de encendido, también tenemos la área de escritorio, las barras del sistema que ya las mencioné y los lanzadores de aplicaciones. En sí, el escritorio es la parte primordial porque en este encontramos todos los documentos o todos lo que vayamos a utilizar para ejecutar cualquier tipo de tareas. Primero tenemos que pasar por lo que es el escritorio. Escucha, no sé si me escuchan, gracias. Continúe, por favor, que le estamos escuchando. Hasta ahí llega el escritorio, profesor. ¿Qué más debe de poner? ¿Solamente eso? Sí. Ya listo, ok, ya gracias. Listo, no sé si alguien más de los que me deben la exposición, no sé si están.
¿Alguien más, por favor? Bueno, ahora sí, vamos, como ya no hay nadie más, bueno, vamos a dar lo que es la parte, bueno, a explicarles, ¿no? Las temáticas, las definiciones que ustedes han consultado para tener las definiciones ya de una manera que todos tengamos lo mismo y manejemos la misma temática, ¿sí? Bueno, antes de eso voy a dictar las calificaciones de las exposiciones de cada uno de ustedes, aunque me toca también revisar lo que son su participación en el wiki, para con eso promediar esta nota. Al grupo A, Quiñones Yajaira 7, Caicedo Lucía 8, Vita María 6, Chichán de Pedro 8, Gómez Yajaira 7.5. Grupo 5, Játiva Mercedes 8.5, González Sierley 7.5, Valencia que no es puesto, Castillo Sarli 8.5, Montaño Cristi 7.5. Grupo C, Teneda Evelyn 8, Tenorio Marta 8, Mendoza Mayra 8, Cobeña Kanner creo que es 7.5 y Tamayo Digna 7.5. Esas serían sus notas de las exposiciones. Cabe recalcar que la gran mayoría lo que han hecho es leer, ¿sí? Aunque no crean que porque no se los puede ver o porque si no estamos presencialmente no se nota, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería. A ver, para explicarlo, la parte de justamente de sus exposiciones, como les he indicado, esta parte aquí que les estoy proyectando, están las definiciones específicas, ¿sí? A ustedes les hice ahondar un poco más en cada una de las definiciones. Esperaba un poco más que me consultaran, ¿sí? Esperaba que me dieran mucho más ejemplos, es decir, esperaba un poco más en esas exposiciones, ¿sí? Para el próximo parcial igual les voy a generar también asimismo un trabajo grupal, entonces espero que el trabajo sea mucho más enriquecido que lo que han presentado, ¿sí? Tampoco no es que esté diciendo que el trabajo que me han realizado esté mal, ¿no? Es decir, han consultado, se ve lo que también han estado consultando, la parte de la historia también muy bien, ¿sí? Pero le faltó un poquito más de ejemplos, ¿sí? En cada uno de ellos. Otra cosa también en las exposiciones, en las diapositivas, para que se les sea un poco más fácil la parte de la exposición, utilizar más organizadores gráficos. Recuerden que las diapositivas no están solo para que ustedes las lean, sino que debe ser diapositivas en donde esté algo conciso, como les había indicado. Las diapositivas deben ser como un material didáctico para el cual ustedes puedan expresarse más, ¿sí? Eso de ahí como sugerencia. De ahí el trabajo escrito todavía no les he revisado, me toca ir a los enlaces, descargar los trabajos y comenzar a revisar, pero de acuerdo a eso irles colocando los trabajos, la nota de los trabajos grupales, ¿sí? Bueno, ahí como ustedes pueden observar, tenemos las definiciones, tenemos la definición de memoria. Estas definiciones no se las estoy colocando como para que se las aprendan, pero lo que más me interesa de estas definiciones es que ustedes, en el momento que les diga memoria, sepan ustedes es decir a qué se refiere cuando hablamos ya dentro de la parte informática, ¿sí? No expresamente aprenderse es decir, la definición, pero sí tener una idea cuando les hablan o les digan tal palabra o tal cosa, ya tengan ustedes reflejados sobre qué se trata, ¿sí? Bueno, tenemos ahí la definición de memoria, ustedes la pueden leer. Y si relacionamos la memoria, ¿no? Tanto del ser humano como de una máquina, viene a ser la parte, ¿no es cierto?, donde se va a almacenar. ¿Qué cosa? La información. Y nosotros los humanos tenemos lo que es el cerebro, ¿no es cierto? Y a eso nosotros, al almacenamiento de la información, le llamamos memoria. Lo mismo pasa en los computadores, ¿sí? En los computadores hemos visto los diferentes tipos de memorias, la memoria RAM, memoria ROM, el disco duro, bueno, todo lo que sirve para almacenar información, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere la parte de memoria, ¿sí? Bit, en la parte de lo que es bit, si ustedes pueden leer ahí la diapositiva, pueden ir leyendo, yo les voy a ir explicando, ¿sí? Bit, lo que es bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte
son unidades de medida, ¿sí? Comenzamos con la parte de bit, que viene a ser la unidad más básica. Es como se inició el funcionamiento del computador. Si ustedes vieron el video, que ya, por cierto, ya debían de haberlo visto, el video de la historia del computador, justamente ahí en la historia habla cómo funcionó el primer computador, ¿no es cierto? Por medio de bombillas, encendían y apagaban. A eso es lo que se le llamó como el la primera unidad, ¿sí? 1 es el valor de encendido y 0 el valor de apagado. Con esa ideología es que se maneja la parte interna del computador, cómo se comunica o cómo se interpreta la parte interna del computador, todo lo que nosotros, lo que escribimos, lo que enviamos, todo lo que le ingresamos al computador, cómo lo procesa por medio de esta unidad básica que es el bit. De ahí que se trabaja internamente en el computador con lo que se llaman los números binarios, que vienen a ser cadenas de unos y ceros, y de ahí viene la siguiente unidad que es el byte. ¿Qué es el byte? El byte en cambio es la unidad o la unión, perdón, no unidad, la unión, sí, bueno, también viene a ser una unidad de medida de almacenamiento, ¿no? Viene a ser la unión de ¿qué? De 8 bits, ¿sí? Eso viene a ser un byte, ¿sí? Por eso le dice en la parte de arriba lo que constituye, ¿no? Su agrupación de 8 en 8 constituye lo que se llama byte u octeto, que viene a ser la siguiente unidad, ¿sí? El byte. Entonces, de ahí viene la palabra de bit. Luego del byte, viene ya una unidad mucho más grande que abarca ya más de esos 8 bits, que viene a ser el kilobyte. ¿Cómo se representa o cómo calculamos ese valor? Tanto lo de kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, tiene un valor porcentual que se maneja de 1024. Entonces, si queremos calcular un kilobyte, viene a ser 1024 bytes, ¿sí? Queremos calcular un megabyte, 1024, la unidad anterior, kilobyte, ¿sí? ¿Cuánto equivale a un gigabyte? 1024, la anterior megabyte. Un terabyte, 1024, ¿qué cosa? La anterior gigabyte. Y así como el terabyte, hay el pentabyte, hay el octabyte, ¿sí? Y bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esas son unidades de almacenamiento, unidades de medidas de almacenamiento, ¿sí? ¿Dónde nosotros podemos observar todas esas unidades de medida? Por ejemplo, el bit, ya les he dicho, son valores de 1 y 0, que es el encendido de una bombilla, ¿no es cierto? O de un foco. Si lo pulsamos o encendemos el foco sería 1, si lo apagamos viene a ser el 0. Eso se lo maneja bastante en la parte electrónica, ¿sí? Y en la parte informática es como se lo conoce internamente. El byte muy poco lo podemos manejar. Ese más bien se lo utiliza como para convertir números decimales, los números normales que nosotros conocemos, 1, 2, 3, etcétera, convertirlos a bit, ¿sí? Entonces, de ahí la agrupación de estos en 8 viene a ser lo que equivale a un byte. ¿Dónde encontramos más los ejemplos? En kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Nosotros cuando recién estamos abriendo un archivo de Word, Excel, PowerPoint, si nosotros vamos a la carpeta, le damos clic derecho, propiedades, ahí vemos cuánto pesa. Y ahí nos va a decir 10 KB o 10 KB, ¿sí? Que significa 10 kilobytes. 25 KB, ¿sí? 25 kilobytes. Son unidades más pequeñas. Vamos a unidades más grandes, ya el megabyte. Es como que cuando nosotros tenemos nuestro archivo de Word y ya le insertamos imágenes, le insertamos texto y vamos añadiendo más cosas a ese archivo de Word. Entonces ya deja de pesar en kilobyte y pasa a su siguiente unidad mayor, que viene a ser el megabyte, ¿sí? Y ahí que vemos que ya un archivo ya puede pesar 20 megabytes, 50 megabytes, ¿sí? Y va aumentando. Las unidades de gigabyte la podemos ver, por ejemplo, ya en nuestras flash memories, ya en los DVD, ¿cierto? En los DVD ya encontramos 8 GB, ¿sí? En la flash memory 16 GB, 32 GB, ¿sí? Los discos duros de 500 GB y el tera, también una unidad de medida mucho mayor, que encontramos, por ejemplo, ya discos duros de 1 tera, de 2 teras, de 4 teras, ¿sí? Entonces vienen a ser estas unidades de medida. Vamos con la siguiente, el escritorio. El escritorio, como les había indicado al principio,
viene a ser la parte de simulación, ¿no es cierto?, de un escritorio normal en el que nosotros trabajamos. En un computador viene a ser esa parte de ahí, el escritorio. Viene a ser la parte en donde está la pantalla, ¿no es cierto? El escritorio más bien se remonta o se trabaja a partir de nuestro sistema operativo de Windows, ¿sí? El sistema operativo Windows fue el primero en sacar lo que fue el escritorio. Quien estuvo trabajando antes de Windows era lo que la compañía de Mac. Si revisan en el video que les compartí de la historia del computador, quienes estaban trabajando, que era presidente de la Mac, que era Steve Jobs y Steven Wozniak, ¿sí? Ellos lo habían contratado a Bill Gates para que se encargara del desarrollo del software para la computadora de la Mac. Luego Bill Gates se abre, ¿no es cierto?, totalmente deja esa empresa y pasa a formar su propia empresa de Microsoft. Y es ahí donde Bill Gates, con los conocimientos que había adquirido dentro de Mac, crea su propio sistema operativo y lo lanza en su empresa de Microsoft, ¿sí? Y ahí es donde aparece la interfaz gráfica por medio de Windows y él la mejora y ahí comienza el escritorio con su sistema operativo de Microsoft Windows, ¿sí? Utilizando esa misma parte de la interfaz gráfica, viene la parte de carpeta y la parte de icono. La parte de carpeta viene a ser el lugar tal cual como lo vemos, ¿no es cierto?, físicamente. Una carpeta, nosotros ¿qué hacemos? Archivamos ahí hojas. En el caso de la informática, la carpeta viene a ser donde guardamos o almacenamos u organizamos nuestros archivos, ¿cierto? Entonces, también son llamados como directorios y subdirectorios, ¿sí? Nosotros dentro de una carpeta podemos crear varias carpetas y así sucesivamente. Los iconos vienen a ser figuras o imágenes pequeñas, gráficas, que dan a conocer, ¿no es cierto?, o son pequeños logos que tienen los programas, que tienen las aplicaciones, con las cuales nosotros las relacionamos y decimos, ah, ya, este es archivo de Word, este es de Excel, este es de PowerPoint, este es un navegador, este es un antivirus. Ese logo o esa imagen pequeña es a lo que le llamamos icono, ¿sí? Quiere hacer cómo se representa un programa o también un archivo o una carpeta, nosotros le podemos cambiar los iconos. En sí son imágenes pequeñas. De ahí venimos con lo que son red. Dentro de las redes tenemos las redes LAN, redes WAN, redes MAN, ¿sí? ¿Qué es en sí una red? Hay diferentes tipos de redes, ¿sí? Tenemos redes de agua potable, redes telefónicas, redes públicas de electricidad, tenemos también las redes de computación. En este caso, como la materia es de TICS, nos vamos a centrar en lo que es las redes de computación, las redes de informática, ¿cierto? Entonces, ¿cómo definimos las redes? Viene a ser un conjunto de ordenadores conectados entre sí, ¿sí? Eso viene a ser una red, ¿sí? Dentro de este tipo de red de ordenadores que están conectados entre sí, puede ser computador, también podemos tener impresoras conectadas a la red, bueno, y un sinnúmero de equipos, ¿sí?, conectados a la red. De ahí vienen las diferentes distribuciones, es decir, los diferentes tipos de redes. Y su clasificación. Tenemos la red LAN, ¿sí? La red LAN viene del acrónimo de Local Area Network, que significa red de área local. La red LAN es la que normalmente nosotros tenemos en nuestras casas, en los edificios. Y como lo indica aquí, en este texto, no pueden llegar a más de 500 metros, ¿sí? 500 metros es lo máximo que puede llegar a tener de extensión nuestras redes LAN, ¿sí? Dentro de nuestras redes LAN tenemos varios tipos o varias topologías que se le llaman. Tenemos la estrella, tenemos anillo, ¿sí? La estrella es el tipo de red la cual utilizamos actualmente, que viene a ser un servidor central y a ese servidor central se conectan varias computadoras donde la información gira en ambas direcciones, ¿sí? Tenemos la red anillo, cuya red anillo, como su nombre lo indica, es circular y va solo en un sentido, formando un anillo, ¿sí? Estas velocidades oscilan en una velocidad de 10 a 100 megabytes por segundo. Si se dan cuenta, megabyte viene a ser la unidad de datos que transfiere, ¿sí?, como el almacenamiento de datos. Y es en tiempo o en segundo, como sabemos la velocidad
se mide, ¿no es cierto?, lo que es distancia sobre segundo, ¿cierto? Entonces aquí se está midiendo lo que es la parte de lo que es los datos, es decir, cuánto se transfiere, ¿sí? Cuántos datos o la cantidad de datos que se transfiere por segundo, ¿sí? Esa es la velocidad de transmisión de los datos, ¿sí? Eso es lo que trabaja la red LAN. Luego de las redes LAN tenemos las redes MAN, antes de llegar a la WAN, no les tengo aquí especificado las redes MAN. Las redes MAN significa, o su acrónimo es Metropolitan Area Network, ¿sí? Que es una red de área metropolitana. Este tipo de redes MAN son las que se encuentran realizadas en áreas o sitios metropolitanos, como por ejemplo las interconexiones que se están conectando, que se están realizando en ciertos puntos de la ciudad de Esmeraldas y por parte de la alcaldía, y también las redes inalámbricas que están también colocando en ciertos cantones de la provincia por parte de la prefectura. Esas vienen a ser redes metropolitanas, ¿no? En donde ofrecen un tipo de red que es totalmente gratuita, ¿no es cierto? Se pueden conectar por medio de la red inalámbrica, acceden, eso de ahí viene a ser un tipo de red MAN, ¿sí? De ahí tenemos las redes WAN, su acrónimo de Wide Area Network, que significa red de área ampliada. Este tipo de redes son ya redes que unen, ¿sí? Varias redes, una red LAN, una red MAN, ¿sí? Y esta ya es para varios o miles de kilómetros, ¿sí? Esto ya es una red WAN. Tenemos el Internet. El Internet es una interconexión descentralizada, a diferencia de una red. Una red, en cambio, una red de computadoras son conexiones entre sí, una red céntrica, ¿sí? Centrada. Mientras que el Internet es una red descentralizada, ¿cierto? Nosotros nos podemos conectar al mundo por medio del World Wide Web, igual no hay que confundir, ¿no? Internet con World Wide Web, que es www. ¿Sí? El www viene a ser un servicio, ¿sí? Que nos ofrece la red de Internet, ¿sí? ¿Qué es un navegador? El navegador, en cambio, como su nombre lo indica, cuando nosotros escuchamos del mar, escuchamos la palabra navegar, ¿qué significa? Que utilizamos un barco para poder navegar, ¿cierto? En el Internet nosotros necesitamos algo para poder navegar. De ahí que viene lo que es la palabra navegador. ¿Cuáles son los navegadores? Tenemos los navegadores de Google Chrome, Mozilla Firefox, lo que es Opera, lo que es Safari. Eso vienen a ser navegadores. ¿Qué es un buscador? En cambio, es el que busca, el que nos ayuda a encontrar direcciones, ¿sí? Y el correo electrónico es el que nos permite enviar mensajes por medio de un servidor o de un servicio, ¿sí? Listo, estimados estudiantes, esto aquí sería para reforzar las exposiciones que ustedes han realizado. Me desconecto y nos volvemos a unir en el siguiente enlace porque ya se me acaba el tiempo, ¿sí? Nos conectamos enseguida, por favor, para continuar con la clase. Bueno, los espero, ¿no? Voy a hacer la reunión para que nos unamos al siguiente enlace, ¿sí? Bueno, nos vemos en el siguiente enlace.